Hey, ¿qué onda a todos? Y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar hablando acerca de qué es la programación. No solo eso, sino también les voy a estar mostrando de principio a fin cómo crear una aplicación. Así que bueno, para empezar, ¿qué es la programación? Programar o programación es simplemente el proceso a través del cual un desarrollador de software o un programador crea aplicaciones. Estas aplicaciones pueden ser aplicaciones móviles, aplicaciones para servidores o aplicaciones para algún sistema operativo en específico, como puede ser Windows, Linux o macOS. Ahora, existen diferentes metodologías, diferentes ideologías, diferentes ideas en cuanto a el proceso de programar, en cuanto a específicamente cuáles son los procesos para crear una aplicación. En este video voy a hablar acerca de los tres procesos básicos o las tres fases básicas, que sería 1, escribir el código utilizando algún lenguaje de programación, fase 2, que sería compilar nuestro código, y fase 3, que sería probar o testear la aplicación para asegurarnos de que funcione correctamente. Así que hablemos de la fase número 1, escribir el código. Esta es la fase en la cual la mayoría de las personas gastan mucho tiempo, ya que para escribir código necesitamos aprender algún lenguaje de programación. Y de hecho existen bastantes lenguajes de programación. Existen lenguajes como Java, JavaScript, PHP, C, C++, Python, etcétera, etcétera. Una pregunta que surge mucho es, ¿por qué existen tantos lenguajes de programación? ¿Cuál es el lenguaje que yo debería aprender? ¿Cuál es el lenguaje que yo debería utilizar si quiero hacer esto o aquello? Y la respuesta es muy sencilla. Un lenguaje de programación es simplemente una herramienta. Así como cuando construyes una casa tienes cosas como taladros, martillos y demás, cuando creas una aplicación existen diferentes herramientas. Una de esas herramientas son los lenguajes de programación y el lenguaje que vas a terminar utilizando en tu proyecto va a depender específicamente de lo que quieres hacer. Por ejemplo, si quieres crear una aplicación para Android, a lo mejor vas a utilizar el lenguaje de programación que se llama Java. Si quieres hacer una aplicación para Windows, vas a utilizar, por ejemplo, C++ o lo que se le conoce como C# o Java incluso. Así que dependiendo de lo que quieras hacer, ese va a ser el lenguaje el cual tú quieres utilizar. Ahora, todos los lenguajes de programación comparten las ideas fundamentales, cosas como variables, estructuras de datos, etcétera, etcétera. Lo que cambia de un lenguaje a otro, aparte del propósito del lenguaje, también es el vocabulario. Ahora, aparte del lenguaje de programación que elijas, también vas a ocupar un editor de texto. Ahora, existen dos tipos de editores de texto, los editores básicos y editores más avanzados. A los editores más avanzados se les conoce como IDE por sus siglas en inglés, que es básicamente un entorno de desarrollamiento integrado. El programa que miran en pantalla en estos momentos se llama Visual Studio y es un ejemplo de un editor más avanzado. Este es un buen ejemplo de, como ya lo mencioné, lo que se conoce como un entorno de desarrollamiento integrado, ya que en este tipo de programas no solamente tengo un editor de texto, sino que también tengo funciones más avanzadas. Aquí tengo el bloc de notas y como pueden ver tengo básicamente el mismo código en ambos programas, pero en el bloc de notas, como este es un editor básico, pueden ver que mi código se mira del mismo color. En cambio, si miro aquí en Visual Studio pueden ver que el código está de diferentes colores, lo cual facilita la lectura del código mismo. Aparte de eso, aquí por ejemplo si escribo OTN, pueden ver que me va a aparecer una línea roja la cual me indica que hay un error. Si yo hago lo mismo en un editor básico como es el bloc de notas, pueden ver que no me aparece nada. Aquí no tengo ninguna indicación de que esta parte en específico contiene un error. Así que lo que yo les recomendaría es de que utilicen un editor más avanzado. Otro buen ejemplo de esto puede ser lo que se conoce como Node++. Aquí pueden ver que este editor también me colorea el texto de diferentes formas o de diferentes colores para hacerlo un poquito más fácil de editar. Utilizar un editor de texto como lo es Notepad++ tiene sus ventajas encima de un editor de texto básico como este que miran en pantalla. Sin embargo, no contiene todos los beneficios. Aquí, si yo escribo otra N, por ejemplo, pueden ver que en Visual Studio, como ya lo mencioné, me aparece esa línea roja, pero en Notepad
en Notepad++, pueden ver que no me aparece eso. Simplemente cambia de color, pero no me da una indicación más clara de que esto contiene un error. Así que si pueden, yo les recomendaría que utilicen un editor de texto más avanzado, ya que les va a ayudar a aprender más rápido y también les va a ayudar a crear aplicaciones de manera mucho más efectiva. Muy bien, así que dicho eso, ahora hablemos de lo que es la compilación. La compilación simplemente significa tomar el código que escribimos y lo vamos a pasar a través de lo que se conoce como un compilador. Un compilador lo que hace es que traduce nuestro código fuente, que es el código que escribimos, es el código que entiende el programador, y el compilador traduce este código a lo que se le conoce como lenguaje de máquina o lenguaje binario, que simplemente son una serie de ceros y unos, y ese es el tipo de lenguaje que la computadora entiende, que el procesador entiende. En este video no voy a hablar mucho acerca de cómo funciona el lenguaje de máquina, pero simplemente tienen que saber de que compilación simplemente se trata de traducir el código que entiende el programador al código que entiende el CPU o el procesador. Después de compilar nuestro código, lo que tenemos al final es un archivo ejecutable. Ese es el tipo de archivos que podemos ejecutar, ya que es el tipo de archivo que un procesador puede entender. En estos momentos, si yo quisiera ejecutar este programa, pues no puedo, ya que el procesador no entiende este tipo de lenguaje. Si yo utilizo un editor más avanzado, como por ejemplo Visual Studio, este editor, aparte de darme los diferentes colores y diferentes errores, también me permite compilar el código sin la necesidad de hacerlo de manera manual. Aquí yo tengo este pequeño botón y si le doy clic, lo que va a pasar es de que mi código se va a compilar, y como pueden ver en pantalla, aquí ya se ha ejecutado mi código y pueden ver que me aparece el mensaje que yo escribí. Si yo no tuviera un editor de textos como lo es Visual Studio, yo tendría que hacer el proceso de compilación de manera manual. Y les voy a mostrar cómo se mira eso. Aquí tengo Ubuntu dentro de Windows, está corriendo en una máquina virtual. Y aquí les voy a mostrar cómo sería el proceso de compilación manual. Aquí pueden ver que yo tengo un archivo de texto, y de hecho lo que voy a hacer es que voy a remover este archivo que se llama mi programa.exe, y aquí pueden ver que solamente tengo un archivo de texto. Ahora aquí voy a abrir ese archivo de texto para que miren el código, y como pueden ver aquí está este código. Se mira bastante similar a lo que tengo en Visual Studio, pero esto está en mayúsculas simplemente para indicar que es un código diferente. Ahora aquí, si yo trato de ejecutar este programa, si yo trato de ejecutar este código, pueden ver que pues simplemente no se puede. Me marca un error, me dice permisos denegados, así que lo que yo tengo que hacer es compilar esto para poder crear un archivo ejecutable. Una cosa interesante que quiero que noten es de que el código que miran aquí, esto es simplemente texto. Esto al final de cuentas es simplemente un archivo de texto que tiene una extensión especial. Aquí yo puedo abrir la carpeta que contiene este archivo y como pueden ver se llama main.cpp, y este tipo de archivos yo lo puedo abrir con el bloc de notas y pueden ver que al final de cuentas es simplemente un archivo de texto. No hay nada mágico, simplemente es el hecho de que el texto que contiene pues es código, es texto, es un lenguaje, es un vocabulario que un compilador puede entender y puede traducir al lenguaje de máquina. Ahora aquí dentro de Ubuntu lo que yo voy a hacer es de que voy a compilar este código de manera manual. Así que para hacer eso voy a utilizar un programa que se llama G++. Este es mi compilador, como pueden ver. Y de hecho aquí cuando lo trato de ejecutar también me marca error porque dice que no tengo ningún archivo para compilar. Y ya me marca que la compilación ha terminado. Así que aquí lo que voy a hacer es escribir el comando G++. Después voy a poner el nombre de mi archivo, que es programa.cpp, y simplemente le doy enter. Una vez hecho esto pueden ver que la compilación ha terminado. Así que aquí si miro mis programas o mis archivos, pueden ver que tengo mi archivo de texto y tengo este nuevo archivo. Este archivo que miran aquí es un archivo ejecutable. Si yo trato de ejecutar este archivo, como pueden ver, me aparece el texto que acabé de escribir. Y para darles un ejemplo, lo que voy a hacer ahora es de que voy a editar ese archivo de texto llamado programa.cpp y simplemente voy a cambiar el texto que se está imprimiendo. Le voy a poner hola, soy Mr. Código Fuente y lo voy a guardar. Ahora aquí si yo vuelvo a ejecutar el archivo que había compilado,
pueden ver que me aparece el mismo mensaje. A pesar de que yo cambié el código que está dentro de este archivo de texto, sigo teniendo el mismo mensaje, ya que se está ejecutando este programa y este archivo contiene el viejo código. Así que aquí, si yo quiero obtener el nuevo mensaje, tengo que volver a compilar este archivo de texto. Así que vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a escribir g++ programa.cpp, que es el nombre del archivo de texto, pero en esta ocasión le voy a dar un nombre diferente utilizando esta cosa. Esto se le conoce como flag, que simplemente es una indicación hacia el compilador de que yo quiero tener un nombre para mi archivo específico. En este caso le voy a poner mi programa.exe. No es necesario que yo tenga .exe, de hecho ni siquiera se utiliza esta extensión en Linux, pero lo voy a poner para que sea un poquito más claro qué es lo que está pasando. Así que una vez hecho esto, voy a dar Enter. La compilación ha terminado y ahora si miro podemos ver que tengo 3 archivos. Tengo el primer archivo que compilé y después tengo mi nuevo programa, que es este que miran aquí, y sigo teniendo mi archivo de texto. Ahora aquí, si yo ejecuto el nuevo programa, pueden ver que ya me aparece el mensaje actualizado, y si ejecuto el viejito pueden ver que sigo teniendo el mensaje anterior. Así que este es un muy buen ejemplo de cómo sería compilar un programa de manera manual. Después de que escribes el código, lo pasas a través del compilador y el compilador te va a dar un archivo ejecutable. Como pueden ver, si utilizan un editor de textos integrado, no es necesario utilizar la terminal y no es necesario escribir todo este tipo de cosas. Es mucho más fácil y efectivo simplemente dar clic a ese botón y de manera inmediata se va a actualizar nuestro mensaje. Aquí yo puedo cambiar esto y le puedo poner: hola, soy Mr. Código Fuente. Y en lugar de escribir los comandos como lo hice antes, simplemente doy clic a este botón, se va a compilar el programa y después se va a ejecutar y me va a dar mi mensaje actualizado. Otra cosa interesante que pueden ver aquí es de que un entorno de desarrollamiento también te da mucho más información. Por ejemplo, aquí puedo ver cuánta memoria está utilizando mi proceso y todo ese tipo de cosas. Muy bien, así que aquí vamos a ver qué es lo que pasaría si yo trato de hacer una compilación manual, pero existe un error en mi código. Así que voy a volver a abrir este editor, voy a volver a utilizar el editor de texto Nano y después voy a abrir mi archivo programa.cpp y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a simplemente borrar esta parte que está aquí, voy a guardar cambios y ahora voy a tratar de compilar este programa y vamos a ver qué es lo que pasa. Así que aquí voy a dar Enter y como pueden ver también me está dando un error, me está diciendo que esta parte de aquí contiene un error. Así que cuando tú compilas algo, también si existe alguna especie de error en tu código fuente, el compilador te va a dar una indicación de que no puede compilar el programa ya que existe algún error. Ahora bien, también existen lenguajes de programación los cuales no tienen que ser compilados. En el caso de C o C++, aquí cada vez que yo hago algún tipo de cambio a mi código, si quiero ver cómo se ejecuta mi programa, pues tengo que compilar este código, pero existen lenguajes en el cual este paso no es necesario. Uno de esos lenguajes es Python y este tipo de lenguajes se pueden ejecutar de manera directa a través de un interpretador. Aquí dentro de Ubuntu, si yo quiero entrar al interpretador de Python, simplemente tengo que escribir la palabra Python, doy Enter y ya estoy dentro del interpretador. Ahora, aquí si yo escribo, por ejemplo, print, hola amigos, vamos a poder ver que no tengo que compilar este código. Si simplemente doy Enter, esta línea de código es ejecutada y aquí ya me aparece el resultado. Si yo escribo otra cosa, por ejemplo, print 1 más 1, aquí ya pueden ver que el resultado es 2. Si hago algo como por ejemplo for x in range del 0 al 10, queremos imprimir x y si le doy Enter pueden ver que ya aquí me imprime los números del 0 hasta el 9, que es precisamente lo que hace este código. Así que lenguajes de programación como Python, en lenguajes como esos se puede ejecutar código de manera directa ya que son lenguajes interpretados
y no lenguajes más tradicionales en los cuales tienes que compilar el código. Así que bueno, eso ha sido todo por este video. En un futuro les voy a estar enseñando de manera más específica cómo crear programas utilizando C++. Voy a estar enseñándoles el lenguaje de programación, pero en este video simplemente quería darles un resumen acerca de qué es la programación y de cuáles serían las tres fases básicas, que como ya vimos es escribir el texto o escribir el código, compilarlo y finalmente testear que la aplicación funcione de manera correcta. Aparte de eso, también hablamos acerca de lenguajes interpretados, que son lenguajes que no necesitan ser compilados y que pueden ser ejecutados de manera directa, como por ejemplo Python. Muy bien, así que eso ha sido todo por este video. Si les agradó la información, si les gustó el contenido, no olviden suscribirse, comentar y compartirlo con sus amigos. Eso es todo y nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte, comentar y calificar el video.